Kaixo eta ongi etorri a los podcasts de BBK Topa Escola. Somos Intergeneracionalidad, y este es un proyecto impulsado por BBK Fundasioa con el objetivo de fomentar y fortalecer las relaciones intergeneracionales en Vizcaya. Esta línea de trabajo, co-desarrollada con vosotras, las entidades, busca facilitar la puesta en marcha de prácticas intergeneracionales significativas que fortalezcan la cohesión social, la innovación y el desarrollo equitativo y sostenible de todas las personas. Hoy compartimos un caso práctico inspirador, que nos permitirá aprender, reflexionar y descubrir nuevas formas de mejorar nuestras propias prácticas. BBK Topa, belaunaldiak konektatzen. Hola, ¿qué tal? Kaixo, este es el podcast de BBK Topa Escola, un espacio que te ofrece herramientas y recursos prácticos para aprender sobre intergeneracionalidad en Vizcaya. Te damos la bienvenida Machalena Casuso y Eleonora Barone, de Mimo, consultora de innovación intergeneracional. Y hoy nos acompaña Irache Uriarte Iguren, presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. Hola, Irache. Hola, Egunon, bai. ¿Qué Buenos tal? días. Bueno, pues bien, aquí un poquito enferma, pero bien, con Bueno. ganas de la conversación. Muy bien, superaremos todos los obstáculos. Para empezar a hablar, nos gustaría que nos introdujeras, nos presentaras el consejo y luego ya nos introducimos en el proyecto sobre el que hoy vamos a conversar. Vale, perfecto. Yo creo que el introducir el consejo es una clave porque no mucha gente conoce lo que es un consejo de la juventud y creo bueno, que es determinante también conocer lo que somos y lo que son otros consejos de la juventud, ya que también se pueden encontrar en todo el estado, ¿no? El Consejo de la Juventud de Euskadi se creó en el año 86. El año que viene vamos a hacer 40 años. Y, y bueno, se crea un poco por el contexto sociopolítico en el que nos encontrábamos, ¿no? Se sale de una dictadura franquista, está un poco viva la violencia de motivación política, nos encontramos bueno, que está ETA, que están diferentes movimientos que están utilizando la violencia, ¿no? Y el Consejo también se crea por unas necesidades claras que encontramos las personas jóvenes, ¿no? Desde el punto de todos esos jóvenes que no querían ir a hacer el servicio militar, es decir, la objeción de conciencia, es la que pone la primera piedrita para que se cree el Consejo de la Juventud de Euskadi aquí en Euskadi. Y luego también nos encontramos que empieza a haber un compromiso político porque las personas jóvenes seamos motor también de esos cambios sociales que se necesitan y que nos traen desde un pasado histórico muy reciente de violencia, ¿no? Entonces, bueno, nos crean como por una ley parlamentaria, nos crean como un órgano autónomo, es decir, a pesar de que estamos creados por una ley parlamentaria, no somos gobierno, no dependemos del gobierno vasco, y nos crean con el fin más importante, que es ser el puente entre la juventud vasca y las instituciones. Es decir, nuestro trabajo es recoger cuáles son las quejas, las necesidades, las inquietudes de las personas jóvenes vascas y luego llevarlas a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de vivienda, ¿no? Pues las ayudas para la emancipación. Pues nosotros hemos recogido cuáles son las quejas o las limitaciones más grandes que encontramos en las diferentes políticas y le decimos al gobierno, oye, necesitamos que ampliéis el rango de edad o necesitamos que ampliéis el rango de renta. Entonces, mediante negociaciones, nosotros lo que conseguimos es, bueno, dar esa perspectiva y esa visión joven a todas esas políticas con un fin y con un objetivo claro, ¿no? Que esas políticas sean intergeneracionales, es decir, que tengan esa perspectiva de que no afecten a las generaciones del futuro y poder crear ese diálogo tan necesario entre jóvenes, entre personas jóvenes, instituciones, que cada vez, bueno, se está disipando más y es con lo que tenemos que luchar y con lo que estamos trabajando ahora mismo desde el Consejo. Es curioso el inicio del consejo tan lejos en el tiempo ahora mismo, ¿no? Desde la perspectiva actual, muy interesante.
Bueno, tan lejos pero tan cerca, ¿no? Quiero decir, es lejos porque son 40 años, pero es cerca porque estamos casi viviendo problemáticas similares, ¿no? Estamos teniendo un auge de la ultraderecha, estamos viendo que las libertades de muchos colectivos cada vez están más limitadas en el ámbito internacional y creo que ahí reside también el fin y la necesidad de que todos los países necesiten un consejo de la juventud, porque tanto la juventud como la infancia somos las que también ponemos esos pies en la tierra a cualquier gobierno, ¿no? Muy interesante. Mucha energía y mucha fuerza para ese consejo. Hoy, si quieres, te centras ya en el proyecto sobre el que vamos a hablar hoy, nos cuentas cómo qué es, qué queréis conseguir. Bueno, defínenos un poco, en pocas palabras, en qué consiste el proyecto del que vamos a hablar hoy. Bueno, pues este proyecto nace básicamente para romper tabúes, ¿no? Nosotras queremos hablar de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, concretamente de la menstruación y de la menopausia, sin rodeos, sin vergüenzas y sin eufemismos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué proponemos esto nosotros tanto a la consultiva de Macunde como a Emacunde como tal? Porque consideramos que tanto la menopausia como la menstruación siguen siendo temas cargados de estigmas y que afectan directamente a las mujeres y a cómo vivimos cada una de nosotros nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, el proyecto o la idea del proyecto era esa, ¿no? El romper con esos estigmas y- y empoderar a las mujeres de que cada una viva su cuerpo como lo tenemos que vivir, ¿no? Esto muy por encima, luego concretaré más qué es el proyecto, de dónde surge y demás, pero esa era la idea principal, ¿no? Romper los estigmas sobre la menopausia y la menstruación. Muchas gracias, Irache, y buenos días a todas y todos. Me ha gustado mucho para empezar a comentar lo que has mencionado sobre la perspectiva intergeneracional en el Consejo de la Juventud y has mencionado cómo podemos hacer políticas sociales, económicas, vivienda, etcétera, para que no afecten a las generaciones futuras, ¿no? Y esta perspectiva de línea de tiempo es justo lo que queremos incidir respecto a lo que es un enfoque intergeneracional, ¿no? Entonces, como el presente está siguiendo desde el pasado y hacia el futuro, ¿no? Me encanta. Y también, bueno, súper sugerente la perspectiva de mezclar o de promover esta mirada en el principio la edad madura, digamos, de dos etapas de mujeres que viven la relación con su cuerpo en perenne transformación, ¿no? Y cómo la intergeneracionalidad puede aportar desde allí. Me gustaría preguntarte, para entrar ya más como en el diseño, en la comunicación, ¿cuáles son los retos que habéis encontrado desde el principio del diseño de este proyecto hasta cómo ha sido comunicado, para ver de qué forma podemos promover que haya todavía más intergeneracionalidad? En este caso, nosotras el reto más importante era venderles el proyecto y animar totalmente a las mujeres de la consultiva de Macunde, ¿no? Es un grupo de mujeres que lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo. Esas fueron las mujeres que fueron a Beijing, entonces hablábamos de mujeres que tienen una experiencia muy amplia y nosotras lo que queríamos era atraerles y llevarles un proyecto en el que dijeran, ostras, sí que puede cambiar nuestra vida el que empecemos a hablar de forma abierta sobre la menstruación y sobre la menopausia y sobre todas esas limitaciones que nos encontrábamos, ¿no? Entonces, el primero de los retos fue ese, ¿no? El convencer a ese grupo de mujeres, joder, con una trayectoria y una experiencia muy grande en el movimiento feminista y era lo que más nos aterraba, ¿no? Ahí sí que tuvimos o hemos tenido ese acompañamiento de Macunde que ha apostado por el proyecto desde el principio y que sí que nos ha ayudado a crear ese diálogo intergeneracional, ¿no? La verdad que otro de los retos que encontrábamos era un poco el dejar los prejuicios a un lado, ¿no? El ser mujeres jóvenes y mujeres
en este caso adultas, y que viéramos cuáles eran esos nexos que nos unían, ¿no? Hablamos de mujeres que han sufrido problemas menstruales como otras, hablábamos de que, bueno, que ellas han sido las que nos han puesto esas primeras piedras para que nosotras, las mujeres jóvenes, podamos tener las libertades que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que ese reto humano era el más grande al que teníamos que hacer frente, ¿no? Un poco también dejando de un lado ese edadismo que se podría dar o esos prejuicios que os he comentado antes, ¿no? En cuanto a los elementos que han sido para nosotras imprescindibles, y el otro reto que hemos tenido es que hay una fase diagnóstica, esto ha tenido una fase diagnóstica, hemos elaborado una encuesta con diferentes expertas y con el grupo técnico de Macunde, bueno, que creíamos que fuera una fase diagnóstica muy potente, que se vieran todas las realidades de todas las casuísticas que se pudieran dar, que tuviera esa mirada intergeneracional y sobre todo una mirada interseccional. Y la verdad que la encuesta o esa fase diagnóstica ha sido respondida por casi 2.500 mujeres. Entonces, con eso nosotras nos dábamos con un canto en los dientes y ha sido, bueno, no esperábamos que tuviera esa recogida o esa acogida tan grande, ¿no? Si Luego, quieres, si quieres, sí, vamos por partes, que estoy apuntando preguntas o reflexiones para hacer, que así va a ser como más fácil, entiendo, para también las personas que nos escuchen en otro momento. Me gustaría, o sea, por una parte, me súper interesante el hecho de cómo has utilizado, ¿no? Convencerles y atraerles a estas mujeres del grupo de Macundo. Allí veo, digamos, un reto especial en utilizar esas relaciones, estas comunicaciones, y cómo ha sido como el paso a paso para llegar hacia allí. Me gustaría que exploráramos un poco. Y la parte que también has mencionado de que haya una ruptura de esos estereotipos, una comunicación abierta, has mencionado un elemento que se trabaja mucho en el enfoque intergeneracional, que es como definir o identificar, mejor dicho, cuáles son los elementos que tenemos en común y cuáles son los elementos en que somos muy diferentes, y el conjugar estas diferentes experiencias que por un lado nos hacen muy comunes, somos seres humanos, y mujeres en su ciclo, cada uno personal, y por el otro somos diferentes, y por esto es como que en los proyectos esas diferencias son las que aumentan la capacidad de diseño y de llegar a más personas, y los que nos hacen parecidas nos refuerzan en el sentido de pertenencia como generación planetaria, ¿no? De alguna manera. Me gustaría como, bueno, luego has explicado una fase diagnóstica y hay como, la pregunta sería, wow, enhorabuena por el impacto y el alcance que habéis tenido. Increíblemente interesante. Y sería la pregunta para personas que quieran replicar o que quieran profundizar o mejorar cómo llegamos a personas y cómo hacemos para conseguir 2.500 mujeres que contesten. Bueno, no sé si mujeres y hombres. Cómo es o se puede profundizar en esa relación o qué habéis hecho para llegar a esas personas, ¿no? Pero recapitulando, me gustaría analizar qué tenemos en común y qué tenemos diferente, y de qué manera habéis trabajado estas diferencias y similitudes, si es que se puede compartir, y cómo habéis llegado para profundizar en las relaciones, que es la primera parte del enfoque tiene que ver con cómo nos relacionamos entre tú y yo, entre nosotras y nosotros, y cómo profundizamos, ¿no? En esta primera parte de relación, con lo cual si uno se puede siempre mejorar, ¿no? En esta línea de estrechar esas relaciones para llegar todavía a más personas. sí. Yo creo que esto se dio un poco de forma natural, ¿no? Sí que es cierto que nosotras llevamos trabajando desde el año 2020 con la consultiva de Macunde. ¿Por qué? Porque en Naciones Unidas, bueno, se crea la iniciativa Generation Equality, a la que Macunde se suma y crea este espacio intergeneracional de cara al Pacto de País libre de, bueno, es muy largo el Pacto de País, pero el Pacto de País de Igualdad
que lleva a cabo, que está en marcha en Euskadi, ¿no? Entonces, sí que es cierto que nosotras al principio tuvimos que hacer un trabajo que fue el de qué cosas nos unen y para nosotras qué puede llegar a ser la intergeneracionalidad, ¿no? Y aquí yo creo que ahí puede traer un punto en el que igual todo el mundo no lo comparta, ¿no? Pero nosotros la intergeneracional la vemos como revertir la balanza, ¿no? Vemos que durante muchísimo tiempo se han estado haciendo políticas públicas dirigidas a un sector de edad concreto yo creo que en Euskadi nuestro objetivo era el crear ese espacio de trabajo, ver cuáles eran las realidades, sobre todo utilizar una escucha en este caso que sea vulnerable, una escucha activa, para ver cuáles eran los nexos que compartíamos, ¿no? Por ejemplo, nos hemos dado, lo que nos une a todas las que estamos trabajando en este grupo es que somos mujeres y que solo por ser mujeres también vivimos, pues bueno, viviendo en un sistema o en un país o en un mundo que se ejerce mucha violencia sobre las mujeres, pues nos hemos dado cuenta que esas violencias no entienden de edades, ¿no? Entonces ya ese es el primer choque que te llevas o el primer aprendizaje, ¿no? Que da igual qué edad seas, lo que nos une en ese momento o lo que nos está uniendo es que somos mujeres y que sufrimos discriminaciones y que aunque unas nos han abierto el camino, a esas unas también hay que ayudarles a que puedan seguir abriendo su camino, ¿no? Entonces, por eso veíamos muy importante no solo hablar de la menstruación, sino que hablar de los prejuicios que también hay en el marco de la menopausia, porque vemos que, o parece que cuando las mujeres ya llegan a esa fase vital, ya dejan de ser útiles, ¿no? Como no son útiles reproductivamente, ya dejan de ser útiles y entonces vamos a discriminarlas, ¿no? Entonces, nosotras lo que queríamos era no ver esas diferencias, sino ver lo que nos unía, pero también teniendo claro que lo que queremos es revertir esa balanza y que nos empecemos a igualar en esa forma o en esa parte de edad, ¿no? No sé si me he explicado bien Sí, o... totalmente, y me encanta la reflexión. Uno de los puntos que, desde luego, las entidades las personas que nos están escuchando podrían rescatar y que en la intergeneracionalidad, ¡buah! En la intergeneracionalidad se trabaja mucho es precisamente qué tenemos en común las personas que estamos trabajando en ese equipo, en ese proyecto ahora. Y identificar cuáles son los valores que nos unen, cuáles son los compromisos que queremos adquirir, qué propósito común tenemos para que cada voz y cada generación y cada persona sume, digamos, ese sistema. Y me gusta la idea de revertir esa balanza en el sentido de que en los últimos 10 años, en España, en País Vasco, sí que se ha ido progresivamente, digamos, dando respuesta a uno de los problemas que la longevidad pone encima de la mesa, ¿no? Tenemos una población envejecida, tenemos un porcentaje creciente de personas adultas y mayores. Lo que pasa es que tenemos un porcentaje también creciente de personas jóvenes que serán más que centenarias. Entonces, en este equilibrio entre qué pasa si como país o como comunidad autónoma estamos dedicando una parte del esfuerzo y de los recursos a un determinado sector, incluso no tiene por qué ser que entender por edad, pero también respecto a la educación, a la vivienda que has mencionado antes, o sea, en todos estos equilibrios en donde destinamos nuestro tiempo y recursos, parte del enfoque intergeneracional y una parte muy consistente y muy importante es darse cuenta de esas líneas de tiempo y qué pasa si el 80 o más del 80%, ahora no me sé los números correctos, de las personas mayores de 65 años son detentoras de su propia casa, mientras que un porcentaje elevadísimo de personas jóvenes tienen mucha dificultad para acceder, ¿no?, al mercado de la vivienda. Entonces, qué bueno que podamos contrastar cuál es la evolución en el tiempo de todo lo que estamos decidiendo hoy. Y me parece interesantísimo que hayáis elegido, digamos, esta frase, ¿no? Es revertir la balanza. Añadiríamos desde otro equipo de conversación, ¿no? Ser conscientes, o desde mismo tenemos el primer punto de contacto en todos los proyectos en toma de conciencia.
de qué pasa si aplico esa misma política dentro de 40 años, digamos, ¿no? Y entonces tenemos que ver todos los grupos. Y, y qué bueno que lo que nos una como mujeres sea, por supuesto, pues el culturalmente, socialmente, económicamente, cómo revierten las pensiones, cómo revierten la vivienda en la sociedad, las, las violencias que estamos viviendo, etcétera. Eh, y cómo esto se puede ir trabajando, por ejemplo, no sé si lo habéis estado trabajando, si lo podéis aplicar, en qué pasa si una mujer entra en menopausia a los 30 años. ¿Y qué pasa si una mujer empieza su ciclo reproductivo a los 11 o a los 17 o a los 16 o a los 14? O sea, cómo estas diferencias en cada una pues pueden generar estas líneas de tiempo diferentes que no tienen que ver con la edad. Ese es otro punto que me gustaría mucho que nos quedáramos con esta clave de que intergeneracional tiene que ver con generaciones de cohorte generacional, entonces de edad, pero además generaciones de experiencias y de conocimiento que suman a estas edades y cómo esto puede generar propósitos comunes también. Bueno, ahí lo bueno que ha tenido este proyecto es que Macunde nos ha facilitado el contacto con muchísimas expertas, matronas, ginecólogas, fisioterapeutas de suelo pélvico, etcétera. Y lo que tenemos claro es que la menstruación sea un ciclo, la menstruación o la menopausia sean ciclos estables, pues es un poco, es como un poco mentira, ¿no? Quiero decir. Cada una somos una y cada una sus ciclos vitales los vive de una forma o de otra. Es cierto que da el caso de que hay mujeres eh, que tienen la menopausia en una edad bastante temprana o hay niñas eh, que tienen la menstruación en épocas muy tempranas, pero yo creo que aquí la clave viene en que no nos explican o no nos saben explicar qué es lo que estamos viviendo en nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, yo sí que he tenido la suerte de tener una ama, una muma o una aita que lo hemos tratado con normalidad en nuestra casa, ¿no? Y tienes la menstruación y tienes la menstruación y listo y se acabó. Y cuando yo he vivido en mi entorno que las mujeres de mi entorno tienen la menopausia, el explicarme que están viviendo esa etapa vital, ¿no? Pero yo creo que lo que reside es que no tenemos una educación sexual en ese aspecto para hacernos entender a las mujeres por qué estoy viviendo esto. O, por ejemplo, muchas mujeres hablaban de cuando tengo la menopausia, tengo pérdidas de memoria, porque es uno de los síntomas, ¿no? Que puedes tener o que no puedes tener también, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la misma sintomatología, ¿no? Pero esa educación y esa falta de investigación sobre por qué tenemos estos síntomas y no estos y por qué me siento así. Es decir, que hay un vacío totalmente y enorme en el ámbito de educarnos y enseñarnos a querer nuestro cuerpo, punto número uno, y a entender lo que nos está pasando, ¿no? Porque muchas veces hablamos de a todas esas jóvenes bueno, que tenemos problemas menstruales y se nos receta directamente la píldora anticonceptiva, ¿no? Igual se nos tienen que dar otras alternativas, ¿no? No solo la de paliar ese dolor, sino otras alternativas para que sepamos cómo podemos gestionar desde otros ámbitos, como puede ser la nutrición, como puede ser el trabajo del suelo pélvico, como pueden ser otros aspectos, cómo podemos trabajar eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es cierto que nos encontramos mujeres jóvenes que tienen la menopausia o niñas muy jóvenes con la menstruación, pero yo creo que no, que lo importante no está en el dato de la edad de cuándo lo tengo y cuándo no, sino en esa educación que nos está faltando para normalizar que vamos a estar viviendo el 90% de nuestra vida, como dijo el otro día Candela Peña, en un tomatón, ¿no? Vamos a estar viviendo primero una menstruación y luego una perimenopausia, una menopausia y todas esas fases, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que vamos a vivir con ello, lo tenemos que naturalizar, pero también tenemos el derecho de que se nos eduque y poder ser educadas para conocer nuestro cuerpo y saber lo que está pasando, ¿no? Yo creo que más o Totalmente. menos.
Sí, allí yo creo que tenéis otro reto, tenemos otro reto todas las entidades, ¿no? En general, y era la pregunta que te hacía al principio de cómo habéis llegado o cómo habéis establecido la comunicación y la relación con estas personas las 2.500 que han contestado a esta encuesta, primero, y cómo estáis trabajando la educación desde la comunicación, digamos, ambas partes podrían ser interesantes si quieres. Pues cómo hemos llegado a 2.500 personas, yo creo que ha sido por la difusión que le hemos dado, ¿no? Ha sido una encuesta que la hemos mandado al WhatsApp de la gente directamente y hemos sido insistentes para que se responda. Yo también creo que un tema así trae un componente de que muchas mujeres quieren darles solución o quieren respuestas a muchas dudas que tenemos, ¿no? Sobre nuestros ciclos vitales. Entonces yo creo que eso es un tema que ha traído que muchas mujeres respondan a esas encuestas. Luego sí que me has preguntado si había un espacio para hombres. Sí ha habido un espacio para hombres, han contestado, ahora mismo no sé cuál es el número de hombres que han contestado. De hecho, el objetivo también era que hombres que han vivido sus hermanas, sus primas, sus novias, eh, sus amigas esta fase, cómo la han vivido ellos y qué saben ellos sobre ella, ¿no? Es cierto que la mayoría de la gente que ha respondido han sido mujeres, un grupito muy pequeño han sido hombres, pero bueno, por lo menos hemos avanzado en que hay respuesta de hombres, ¿no? Y luego la otra pregunta que me hacías es cómo hemos trabajado esa educación, ¿no? Pues a esto sí que hay que reconocer La y tenemos que, comunicación me refería, en la ¿no? Sí. comunicación, sí. Esto ha sido de la mano de Macunde. Macunde ha hecho un trabajo excepcional con su secretaría técnica. Ellas, bueno, es cierto que nosotras sí desde el Consejo creamos un poco un marco teórico que queríamos trabajar, que luego lo pusimos todas en común de cómo queríamos trabajarlo, qué temas queríamos que fueran los que aparecieran en esa encuesta. Y todo el mérito aquí lo tiene Macunde porque ellas han sido las que han sabido tratar el tema de una forma muy sutil, muy fácil para que todo el mundo pueda responderla, porque en muchas ocasiones nos encontramos que las preguntas de unas encuestas son complicadísimas. Hemos querido adaptarlo y que sea interseccional, es decir, adaptado a una lectura que sea sencilla, que pueda responderlo cualquier persona en cualquier ciclo y fase vital. O sea, ahí el mérito más grande lo ha tenido Macunde, que ha tenido un equipo profesional detrás, ¿no? Y yo creo que más o menos ahí ha residido también el éxito, ¿no? El tener a mujeres que manejaban muy bien el tema y que han sabido dar con la tecla de cómo comunicar este temazo que teníamos que trabajar. Bueno, pues para las personas que nos estén escuchando y para ver cómo podríamos mejorar proyectos que trabajen en equipos interseccionales, interdisciplinarios, una de las partes, y entronca con las dos preguntas que te había hecho, era como abrir espacios para profundizar en esas relaciones, tanto para llegar, por ejemplo, a las mujeres y hombres que han contestado en la encuesta, eh, cómo estamos gestionando, digamos, estos espacios, aunque sean WhatsApp, otras redes, otros contactos personales, digamos, la posibilidad de abrir, no sé si son sesiones informativas, no sé si son espacios de diálogo, no sé si es como estudiar en el codiseño de esta dinámica, una parte que es un primer punto de cómo quiero y cómo queremos llegar al público objetivo, que se le llama el emprendimiento, pero a las mujeres que queríamos entrevistar, ¿no? Y la otra parte, bueno, pedir perdón porque la primera vez que mencioné Macunde, a ver, le cambié el nombre, le dije Macundo, o sea que pido perdón, pero como el equipo de Macunde, con el equipo de comunicación o el equipo que tengan de personas expertas, allí también hay una posibilidad que no siempre se da en todos los proyectos, pero que se puede en siguientes
iteraciones del mismo proyecto, siempre decimos que una de las fórmulas es involucrar, por ejemplo, a las personas de las encuestas en el siguiente diseño o codiseño del siguiente hito o del siguiente proceso, o parte del Consejo de la Juventud en ese elegir cuáles son los términos, que creo que lo habéis hecho o lo has comentado en la primera parte de elegir cómo veíamos nosotros la intergeneracionalidad, que has mencionado al principio. Ahí quizás la opción es decidir cuáles son las palabras que queremos asociar a cada concepto, cuáles son las narrativas que queremos abrir para que personas de toda España, bueno, aquí en donde decías que hay personas a todas las mujeres de la sociedad, ¿no? Decíais que queríais llegar como en el ecosistema de difundir este proyecto lo máximo que se pueda. Entonces, una de las partes para mejorar el diseño y la comunicación es introducir, y eso le llamamos abrir el espacio, introducir a personas en el codiseño del primer punto, ¿no? No sé si a la hora de pensar cómo habéis querido, aquí dice fase de socialización, o cómo pensáis, digamos, escalar, hacer llegar, después de la recolección de esos datos que has dicho en la fase de diagnóstico, ¿cómo habéis pensado llegar al resto de mujeres de toda España? Bueno, en este caso hay, en la fase diagnóstica tiene otra vertiente, ¿no? Lo que nosotras queríamos era crear un relato, ¿no? Ya tenemos los datos, ahora lo que hay que hacer es crear ese relato, ¿no? Entonces, nuestro objetivo era crear, o está siendo y estamos en marcha, estamos creando como una producción de un pequeño documental basada en la metodología de las bibliotecas humanas. Cada mujer de perfiles totalmente diferentes, mujeres deportistas, artistas, mujeres con discapacidad, mujeres de todo tipo. Vamos a crear o estamos creando ese documental en el que se recojan unos testimonios sobre cómo han vivido estas etapas, ¿no? Y en esa parte de socialización, que es la que para nosotras también es clave, porque tiene dos puntos, ¿no? Socializarlo a la sociedad y socializarlo hacia las políticas públicas, ¿no? Lo que hemos organizado es en el Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres, el día 28 de mayo, hemos organizado un evento, bueno, junto con Emakunde y con la consultiva, porque antes sí que se me ha olvidado decir que dentro del pacto de país hay un grupo específico que es el grupo intergeneracional, en el que estamos las mujeres de la consultiva y nosotras, ¿no? Desde EGK. Y bueno, lo que estamos haciendo es trabajar en un evento que sea sencillo y que sea accesible, que sea vistoso, que nos traiga a trabajar ese pensamiento crítico eh, ante ciudadanía, hacia diversos agentes sociales y sobre todo hacia políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que este proyecto sea trascendente para que algunas políticas públicas vascas cambien. Es decir, que cambien desde el ámbito de la salud, que cambien desde cualquier ámbito. Es decir, lo que queremos es hacer es una incidencia política clara en la que se diga que las mujeres estamos sufriendo en muchos casos discriminaciones o prejuicios solo por el simple hecho de menstruar o tener la menopausia, ¿no? Entonces creemos que esa es la parte más importante. Eh, También dentro de una fase más de incidencia política, lo que está en el plan es hacer una, una incidencia en el Parlamento Vasco, ¿no? Todavía está por determinar de qué forma se va a hacer, pero qué mejor manera que hacer acción directa en las políticas públicas yendo al legislativo, ¿no? Al Parlamento Vasco. Entonces, ahí es donde está residiendo un poquito el reto que tenemos ahora ya. Pues nada, es el 28 de mayo, la semana que viene. O sea, estamos ya a las puertas de que salga a la luz el trabajo hecho, el documental producido y todas esas experiencias que hemos tenido con mujeres expertas que también nos han hecho abrir y ser más conscientes, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad de tener a muchas de ellas en el evento, ¿no?
porque queremos que, bueno, va a ser en Basauri, va a ser en la Casa de las Mujeres de Basauri, y queremos también que mujeres que pasean y hombres que pasean por Basauri entren y puedan escuchar esos testimonios o esas reivindicaciones que también se hacen desde la salud o desde los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que ahí está esa fase más grande de socialización. Y lo bueno que va a tener también es que vamos a tener un documental. Ese documental nos va a servir muchísimo para hacer incidencia en las redes sociales también. Que queramos o no, ahora mismo, bueno, nos movemos mucho, sobre todo las personas jóvenes, bueno, y cada vez más la gente que no es joven, ¿no? En este ámbito de- de redes sociales y creemos que tener un documental y un material audiovisual puede ayudar a acercarnos a gente que no ha podido venir a ese evento, ¿no? Y yo creo que ahí está un poquito también la clave, el que sea factible el hacerlo presencialmente y también que esté en las redes. Me gustaría incidir bueno, en un aspecto que has mencionado y es clave también en el enfoque intergeneracional, que es como los valores centrados en la persona como agente transformador y para que transformemos el status quo de la sociedad necesitamos la acción. Entonces has mencionado que todo ese trabajo de diagnóstico, el documental, los eventos, etcétera, están dirigidos y quieren fomentar un cambio real en políticas públicas, ¿no? Eso es un aspecto clave que me gustaría incidir en ser específica, porque la intergeneracionalidad es una herramienta, no es el fin. Entonces, no nos mezclamos o interactuamos o nos reunimos con personas de diferentes edades y generaciones para pasárnoslo bien, que también desde luego, que para que sea una experiencia súper rica, que también desde luego, pero tenemos un propósito común. Y de hecho, una de las claves para otros proyectos que nos estén escuchando y que vosotras habéis puesto en marcha y que es uno de los pilares, es generar equipos intergeneracionales. Y a partir de allí, todo el trabajo, digamos, de elección de propósito y objetivo común y de narrativa se va escalando al resto, ¿no? Entonces, me gustaría, o el reto entiendo que es, cómo habéis estado, si se puede decir, que a lo mejor no es spoiler y no se puede, pero cómo de la redacción del documental, de la extracción de los hallazgos de las encuestas, conseguís, o cuál es el proceso de diseño, digamos, de la consecución de la identificación de las posibles mejoras en acciones concretas, ¿no? Más que las acciones en sí, me gustaría que te centraras y que nos pudiéramos explorar un poquito más. Y ahora, ya como para cerrar, eh, ¿cuál es el diseño, cuál es el proceso que tenéis a partir de ese equipo intergeneracional que creo que tenéis para identificar y proponer estas acciones finalmente? Pues esto, la verdad que está siendo muy espontáneo, ¿no? Hemos conseguido también que el carácter intergeneracional, es decir, que la edad ha pasado a ser una parte secundaria del grupo intergeneracional como tal, y lo que estamos haciendo es llevamos a cabo pues como si estuviéramos en un espacio con la cuadrilla, ¿no? Esas decisiones, esa toma de decisiones se está dando de una forma espontánea mediante ese diálogo, ¿no? O sea, la clave ahí era apartar esos prejuicios de que estás en un espacio intergeneracional, que estás con mujeres que te doblan, te triplican la edad, que da igual y que al final las decisiones las tenemos que tomar todas en común, ¿no? Y eso sí que nos lo ha facilitado mucho Macunde. Macunde también ha sido el que ha puesto la piedra para que nos juntemos y establezcamos esos criterios. Y sinceramente, esa fase que me preguntas, como está siendo todo muy natural, se está dando todo de forma natural, por ahora estamos centradas totalmente en esa parte de socialización, pero sí que va a tener una recogida de datos y una evaluación, ¿no? Para ver cómo en futuros proyectos, porque vamos a seguir trabajando de forma conjunta, en futuros proyectos cómo tenemos que actuar, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, ahora, hoy en día, desde el Consejo, no nos hemos planteado en mejoras, no mejoras, por, por encontrar diferencias de edad o diferencias generacionales, ¿no? Estamos dejándonos guiar, dejándonos fluir
y sobre todo el objetivo que teníamos puesto era hacerlo desde una escucha, ¿no? Desde una escucha y desde una reivindicación, ¿no? Porque muchas veces los caminos así no son de rosas, ¿no? Hay veces que sí que se dan, bueno, situaciones bueno, edadistas, tanto por parte de las jóvenes y por parte de las no jóvenes, ¿no? Entonces, el objetivo principal que teníamos era tener esa escucha un poco más vulnerable, pero también reivindicando lo que somos y lo que buscamos como personas jóvenes, ¿no? Entonces, esa fase tanto de evaluación todavía no nos la hemos planteado o no estamos en ella porque estamos totalmente centradas en esa parte de socialización. Genial. Bueno, pues mira, me ha gustado muchísimo. Todos los proyectos intergeneracionales empiezan por reconocer y luchar, digamos, aunque esta palabra no nos gusta nada, luchar contra el edadismo. Entonces has mencionado, la edad ha pasado a ser un factor secundario, me encanta, eso es lo que tendría que pasar. Pero lo segundo, y añadiendo a esto, tenemos que tener en cuenta, tenemos que poner intención en esas líneas de tiempo representadas o lideradas por generaciones diferentes, no por edades, por generaciones de experiencias y conocimiento, que por eso están en un equipo intergeneracional, porque para promover acciones, digamos, de cambio de política pública, tenemos que considerar a la vez que el Consejo de la Juventud promueve que haya como como las llamado, revertir la balanza, ¿no? Allí tenemos que seguir intencionadamente poniendo en valor las generaciones que tenéis en el equipo motor, digamos, porque de allí podéis establecer como acciones de cambio social, político, económico, de vivienda y de todos los ámbitos donde se pueda mejorar, muy enfocadas, ¿no? Entonces esto como que sería un paso sucesivo en que se abrace esta línea de tiempo y sobre todo la perspectiva evolutiva que es tenemos un sentido común que va más allá de la edad y tenemos una evolución, y esto es la parte que lidera la generacionalidad, ¿no? Entonces, quería resumir un poco bueno, no sé si tienes una pregunta o algo no se haya explorado para compartir. No, 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 no. A mí sí que me gustaría remarcar que yo creo que hay que hacer mucho trabajo para explicar lo que es la intergeneracionalidad, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones se confunde la intergeneracionalidad con pasar tiempo con personas de otra generación. Y considero que ese es el error que tiene el entender que la intergeneracionalidad es eso. Yo no quiero pasar tiempo con personas de otra generación para hacer frente a la intergeneracionalidad. Yo lo que quiero como persona joven es revertir esa balanza, tener siempre en el foco y en el centro las generaciones futuras que vienen y dejar un mundo mejor para esas generaciones que vienen. Y esto se da de la mano del compromiso que tenemos que tener todas las generaciones, ¿no? Yo hablaba que la intergeneracionalidad es un valor democrático y creo que el reto más grande es romper con ese estigma de que no, hay que crear espacios intergeneracionales en el que vamos a ayudar a personas de otra generación a cómo utilizar el móvil. Sí, es una iniciativa bastante positiva y bastante buena, pero vamos a ir más allá, vamos a entender la intergeneracionalidad como algo muchísimo más amplio, ¿no? Y esto es lo que muchas veces nos encontramos que a lo que tenemos que un poco hacer frente y saber responder desde estos espacios, ¿no? Claro, Y, y creo, nos sirves el plato de oro encima de la mesa como para ir recapitulando. Hay una cosa que no hemos mencionado en ese diálogo, que es precisamente lo que acabas de compartir, ¿no? O sea, que hay una parte de dinámicas, proyectos, prácticas, actividades que cuenten con personas de diversas culturas, edades, etcétera, y que tendrán un impacto igualmente relevante. A la vez, digamos, estos espacios diversos, incluida la familia, la sociedad, los colegios, la educación, o sea,
siempre hemos nacido de padres que tienen otra edad respecto a nosotras y siempre vamos a estar continuamente interactuando con personas de diversas generaciones, ¿no? Pero estos espacios, el lenguaje técnico, digamos, si queremos profundizar un poco, se denominarían multigeneracionales. Entonces, de allí es como la diversidad suma de por sí siempre. Bueno, es que no siempre. Deberíamos saberla gestionar. La intención es pasar paulatinamente de un espacio diverso a un espacio donde esta diversidad sume y donde esa intergeneracionalidad que se da como promoviendo una cultura de la corresponsabilidad, de la interdependencia, de la persona como agente transformador, de los diferentes sentidos que van evolucionando en una sociedad que va cambiando y que por eso necesitamos personas que lideren culturas que están en transformación, también pensando en qué cultura queremos pasado mañana. Entonces, la intergeneracionalidad no tiene que ser vista como un pasatiempo. O sea, ahora no sé, esto queda grabado, queda mal, ¿no? Pero puede ser vista como esto, pero esto es como una semilla muy pequeña frente al impacto potencial que puede tener en sostenibilidad, en creación de comunidades corresponsables, en oficios que vayan cambiando y que se introduzca la tecnología, el diseño, en viviendas que sean viviendas compartidas, o sea, en el mercado del trabajo que ni siquiera sabemos cómo queremos estar trabajando en el futuro, ¿no? Cambiando y rediseñando constantemente políticas, prácticas, protocolos, prevención, cómo queremos educarnos y saber qué es lo que va a pasar a nuestro cuerpo, como has dicho al principio, ¿no? Entonces, todo esto se consigue utilizando esta herramienta precisamente como una manera de trabajar retos que tienen que ser retos encima de la mesa como el que tenéis ahora, ¿no? De qué forma podemos estar educándonos y tomando conciencia de cómo cambia el cuerpo a lo largo de toda la vida. Esto es lo que, digamos, promovemos desde un enfoque intergeneracional y desde Mimo, es ver un enfoque en continuo cambio desde cuando nazco, que tengo 0, pero voy envejeciendo desde el minuto 1. Entonces, y queremos llegar hasta los 140 a lo mejor. Pero cómo todo esto cambia hoy y para futuro y desde ayer, como una línea que no se rompa, ¿no? Este pacto social que también menciona más indirectamente y cómo esta herramienta de la intergeneracionalidad nos ayude a tener en cuenta el espacio, que es relaciones con otras personas, el tiempo, que es experiencias y conocimientos, la transformación, porque queremos cambiar algo. ¿Qué queremos cambiar para reunirnos con otras personas? Eso es lo que nos deberíamos preguntar. Me encanta que una persona joven como tú diga, yo no me quiero reunir porque es bonito o también, pero a lo mejor eliges tú, tus amigas, tus personas, tus comunidades y todo, y eso como que queda muy, muy corto, muy tibio o muy superficial frente a lo que podríamos obtener con un enfoque bien trabajado, con una intención, con un objetivo, con una consensuada, no se dice, con un propósito consensuado, en donde nos reunamos y elijamos cuáles son las personas que queremos estar en un primer punto, pero después consigamos abrir este espacio cada vez más para llegar a, con documentales, con socialización, con eventos, con debates, a escalar, digamos, la semilla que hemos plantado en este equipo intergeneracional y cómo son estas líneas para que podamos escalar ese mensaje. Y allí yo creo que es el reto de todas las entidades, es estudiar, diseñar y consensuar con participación y codiseño cómo queremos sacarle partido al documental. ¿Cómo queremos sacarle partido a las acciones que identificamos? Y hemos considerado todos los puntos de vista de los arquetipos, de algunos arquetipos que identificamos hoy, y qué pasa con los arquetipos que pasarán y que emergerán en las mujeres de pasado mañana. ¿Cómo recogemos este dato, no? Este sería como la guinda para explorar a futuro, desde luego. Y quizás en el evento, pues no sé cómo tenéis pensado también llegar a nivel de comunicación a todas las personas que quieran estar allí, necesitemos que estén allí. Sí, total, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? También tenía un poco miedo de decirlo porque igual había gente que igual se siente más reacia a escuchar a yo no quiero compartir todos mis espacios de forma con... No sé si me explico, ¿no? Yo quiero tener mi espacio con la gente también de mi edad porque estamos viviendo muchas fases vitales similares y a mí no me toca estar viviendo la fase vital de otra persona, ¿no? Probablemente pueda acompañar y ayudar a esas personas
a que su vida sea más amable, ¿no? Pero creo que también hay que hacer la distinción de eso. Quiere decir que todo es, que todo lo que hemos hablado es totalmente factible combinarlo, ¿no? No es, y hablar Totalmente. de intergeneracionalidad no es el que me tenga que estar constantemente, voy a ir a tomarme un café porque es una práctica intergeneracional con una persona de otra edad, no, sino que va más allá No, y que estamos hablando porque de unos valores claro. democráticos. Esto diluye el mensaje, tenemos que cuidar este mensaje para todas las generaciones presentes y Sí, futuras y hay una parte de lo que podemos aplicar que nos ayuda en la planificación. Si vivimos en una sociedad longeva y esto implica que personas jóvenes como tú podéis vivir probablemente más que nosotras dos aquí, o sea, 120, 140, depende de esto, o sea, a nivel colectivo, evidentemente a nivel individual es diferente, según si el planeta aguanta. Pero lo que podemos buscar es identificar primero reto individual, luego reto colectivo en las comunidades donde estoy y donde me gustaría estar. Y a partir de esos retos, ver cómo otras generaciones que estén viviendo otras vivencias, experiencias, esto lo he dicho ya 2 veces, nos ayudan en la planificación de esa longevidad que estamos viendo. Y longevidad es entendido en 360, cómo cambia el producto, cómo cambia el servicio, cómo cambian los espacios de conocimiento, cómo cambia el planeta, las relaciones, el propósito, la prosperidad, está vinculado a todo. Entonces, todas las entidades tienen que elegir dónde posicionarse con esto y abrazar la intergeneracionalidad como una herramienta para trabajar en sus propios retos. Y así no se diluye, así se busca cada vez más intención, objetivo, propósito consensuado, codiseño, corresponsabilidad y todo lo que hemos hablado. Por mi parte, eso sería todo. Agradecería muchísimo a RH el tiempo en los mensajes, que son, vamos, deseando ver el documental, estar en el evento, lo que se pueda, para darle difusión. pues es que ricasco, y es que ricasco también a vosotras por darnos voz, ¿no? Y es que ricasco también a BBK Topa y a la BBK porque ha llevado, bueno, y a Mimo por llevar una iniciativa así adelante que hemos estado muchos meses trabajando en ella. Y bueno, y ya se empieza a ver también el fruto de esos trabajos y ver que la sociedad vizcaína está comprometida con los proyectos intergeneracionales porque hemos visto que muchos han sumado a esta iniciativa, ¿no? Entonces agradeceros también a vosotras el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Sí, es que ricasco Irache, sí, como vosotras, como EGK, también tenemos otras organizaciones que evidentemente están dando evidencias de que se están haciendo cosas y que animamos también a las personas que nos están escuchando a surfear también en la web de BBK Topa Escola, donde se recogen el resto de testimonios, más herramientas, hay preguntas frecuentes, hay material que pueden otras organizaciones, junto con este maravilloso podcast que hemos tenido con Irache, seguir construyendo con esta famosa y estupenda herramienta, ¿no? Como hemos hablado hoy. Pues es que ricasco. Gracias. Buen día. Intergeneracionalidad, una palabra tan larga como los beneficios que ofrece. BBK Topa, conectando generaciones.